¿Sabías que Santa Teresa de Jesús reveló que existen lágrimas durante la Eucaristía que pueden condenarte eternamente? No todas las lágrimas en misa son bendiciones divinas. Algunas son señales peligrosas que tu alma está en grave riesgo espiritual. ¿Las tuyas te salvan o te condenan? Hay momentos en la Santa Misa donde las lágrimas brotan sin control, donde algo inexplicable sucede en tu interior durante la consagración. Miles de católicos experimentan esto, pero muy pocos comprenden el verdadero significado de estas lágrimas sagradas. Santa Teresa de Jesús, la gran mística y doctora de la Iglesia, recibió revelaciones extraordinarias sobre este fenómeno. En sus escritos más profundos, ella distingue entre 3 tipos de lágrimas eucarísticas: las que vienen del cielo, las que nacen del alma purificada y las más peligrosas, aquellas que pueden ser señales de condenación espiritual. Durante siglos, la Iglesia ha guardado celosamente estas enseñanzas, pero hoy Santa Teresa quiere hablarte directamente a ti. Estas lágrimas no son casualidad, son mensajes divinos codificados que Dios envía a tu alma. Si sientes que tu alma necesita una transformación profunda, escribe en los comentarios: Santa Teresa, intercede por mí. Mantente atento hasta el final porque descubrirás el ritual secreto que Santa Teresa practicaba antes de comulgar para recibir las gracias más extraordinarias de la Eucaristía. Antes de comenzar, fortalece tu fe espiritual. Dale like si deseas que Santa Teresa interceda por tu alma y suscríbete si buscas una unión más profunda con Cristo en la Eucaristía. Existe una verdad aterradora que Santa Teresa de Jesús reveló en sus confesiones más íntimas. No todas las lágrimas que brotan durante la Santa Misa provienen de Dios. Algunas son manifestaciones del orgullo espiritual, otras nacen del autoengaño, y las más peligrosas son enviadas por el mismo demonio para hacerte creer que eres santo cuando en realidad caminas hacia la perdición. Santa Teresa lo experimentó en carne propia. Durante años, ella creyó que sus lágrimas abundantes durante la adoración eucarística eran señales inequívocas de su santidad. Se enorgullecía de llorar más que otras religiosas. Pensaba que Dios la favorecía especialmente. Hasta que una noche, en una visión terrible, Cristo le mostró la verdad. Muchas de esas lágrimas eran fruto de su vanidad espiritual. La santa escribió: me vi a mí misma llorando, no por amor a Dios, sino por amor a la idea que tenía de mi propia perfección. Mis lágrimas eran un espejo donde yo me admiraba, creyendo ser más santa que mis hermanas. Esta revelación la sumió en una crisis espiritual profunda. Se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira durante años. Sus lágrimas no eran comunicación divina, sino manifestaciones de su ego disfrazado de devoción. Pero lo más terrorífico vino después. Cristo le mostró cómo el demonio había estado alimentando precisamente ese orgullo espiritual a través de falsas consolaciones. El Señor le dijo: Teresa, el enemigo de las almas conoce tu debilidad. Te envía lágrimas dulces para que creas que me amas, pero en realidad te amas a ti misma. Estas lágrimas te alejan de mí, porque te hacen creer que ya no necesitas crecer en virtud. Santa Teresa describe 3 tipos de lágrimas condenatorias que debemos evitar a toda costa. Las lágrimas del orgullo espiritual son aquellas que brotan cuando nos comparamos con otros fieles. Lloras porque te sientes especial, elegido, superior a quienes permanecen secos durante la misa. Estas lágrimas alimentan la soberbia y destruyen la humildad, virtud fundamental para la vida espiritual. Las lágrimas de la sensualidad espiritual provienen de buscar consolaciones emocionales en lugar de buscar a Dios mismo. Lloras porque te gusta sentir, porque la emoción te hace sentir vivo espiritualmente. Pero Santa Teresa advierte que quien busca los gustos de Dios, en lugar de buscar a Dios, se convierte en un goloso espiritual que nunca madurará en la fe. Las más peligrosas son las lágrimas de la falsa contrición. Lloras por tus pecados,
pero no para enmendarte, sino para sentirte bien contigo mismo después de llorar. Es el llanto que tranquiliza la conciencia sin producir verdadero arrepentimiento. Santa Teresa las llamaba lágrimas estériles que engendran más pecado. La santa nos enseña a reconocer estas lágrimas peligrosas por sus frutos. Si después de llorar en misa te sientes superior a otros, si buscas que otros noten tu emoción, si tus lágrimas no producen cambios concretos en tu vida, entonces son lágrimas que te condenan porque nutren tu amor propio en lugar de tu amor a Dios. Pero Santa Teresa también nos da esperanza. Ella misma fue liberada de este engaño cuando aprendió a desconfiar de sus propias emociones y a buscar únicamente la voluntad divina. Cristo le enseñó a distinguir las lágrimas auténticas de las falsas a través de un criterio infalible. Las lágrimas de Dios siempre producen humildad. Las del demonio siempre producen orgullo. Las lágrimas verdaderas te hacen sentir indigno, pequeño, necesitado de misericordia. Las falsas te hacen sentir especial, elegido, diferente de los demás. Las auténticas te impulsan a servir más y a hablar menos de tu experiencia espiritual. Las condenatorias te impulsan a buscar admiración y a presumir tu intimidad con Dios. Santa Teresa pasó años purificándose de estas lágrimas venenosas. Tuvo que aprender a recibir la sequedad espiritual como una gracia mayor que las consolaciones emocionales. Descubrió que Dios permite la aridez en la oración precisamente para liberarnos de la dependencia de las emociones y llevarnos a un amor más puro. En sus momentos más oscuros, cuando ya no podía llorar durante la Eucaristía, cuando se sentía como piedra fría ante el Santísimo Sacramento, Santa Teresa experimentó la verdadera unión con Cristo, porque aprendió que el amor auténtico no se mide por lágrimas, sino por fidelidad, no por sentimientos, sino por obediencia a la voluntad divina. Esta purificación es dolorosa, pero necesaria. Todos los que buscan genuinamente a Dios deben pasar por el fuego que quema las falsas devociones. Las lágrimas que te condenan deben morir para que nazcan las lágrimas que te salvan. Solo cuando hayas renunciado a buscar consolaciones, podrás recibir las verdaderas consolaciones divinas. El 18 de noviembre de 1572, durante la Santa Misa en el convento de la Encarnación de Ávila, Santa Teresa experimentó una visión que cambiaría para siempre su comprensión de la Eucaristía y el significado de las lágrimas sagradas. Lo que vio en la hostia consagrada era tan extraordinario y terrible a la vez que ella misma dudó si debía escribirlo. En sus confesiones secretas al padre Jerónimo Gracián, Santa Teresa describe cómo durante la elevación de la hostia, ésta se transformó ante sus ojos. Ya no veía el pan consagrado, sino que contemplaba directamente el corazón de Cristo, pero no como lo imaginamos en las imágenes piadosas. Era un corazón vivo, palpitante, atravesado por una herida profunda de la cual brotaban dos tipos de sangre completamente diferentes. La primera sangre era luminosa, dorada, y caía gota a gota sobre las almas que comulgaban con verdadera fe. Cada gota transformaba instantáneamente el corazón humano, purificándolo de todo pecado y llenándolo de amor divino. Esta sangre provocaba lágrimas de purificación en quienes la recibían, lágrimas que Santa Teresa describía como perlas líquidas que el alma llora de pura felicidad al reconocer su indignidad ante tanta misericordia. Pero la segunda sangre era oscura, espesa, y caía pesadamente sobre aquellos que se acercaban a comulgar en estado de pecado mortal o con disposiciones incorrectas. Esta sangre no purificaba, sino que se convertía en testimonio de condenación. Las lágrimas que provocaba eran lágrimas de desesperación, de remordimiento estéril, de terror ante la propia maldad. En la visión, Santa Teresa pudo ver cómo las lágrimas de cada persona durante la Eucaristía eran la respuesta directa de su alma a uno de estos dos tipos de sangre divina. Las lágrimas no eran simplemente emociones humanas, sino reacciones espirituales a la presencia real de Cristo en el sacramento.
Cristo le habló directamente. Teresa, mira cómo mi corazón derrama dos torrentes. Uno es de misericordia para quien me recibe con amor, otro es de justicia para quien me recibe con indiferencia. Las lágrimas que brotan en la misa me revelan cuál de estos dos torrentes toca el alma de cada comulgante. La santa vio algo aún más estremecedor. Observó cómo algunas personas lloraban durante la consagración, pero sus lágrimas no llegaban hasta Dios, sino que se evaporaban antes de elevarse al cielo. Estas eran lágrimas vacías, producidas por emoción humana, nostalgia o incluso manipulación demoníaca, pero sin contenido sobrenatural alguno. En contraste, vio otras lágrimas que, aunque escasas, se elevaban como incienso hasta el trono de Dios. Estas provenían de almas que tal vez no sentían nada emocionalmente, pero que estaban en perfecta sintonía con la voluntad divina. Sus lágrimas eran pocas, pero pesaban más que océanos ante los ojos de Dios. La visión se intensificó cuando Santa Teresa contempló su propio corazón. Vio cómo, durante años, ella había llorado lágrimas que no llegaban al cielo porque estaban mezcladas con amor propio, pero también vio el momento exacto en que sus lágrimas se purificaron, cuando renunció a buscar consolaciones y se entregó totalmente a la voluntad divina, incluso en la sequedad espiritual más árida. Cristo le mostró el proceso interno que ocurre cuando alguien llora verdaderamente en la Eucaristía. El alma se abre como una flor al amanecer, y la gracia eucarística penetra hasta las profundidades más ocultas del ser humano. Allí, en lo más íntimo, se produce un encuentro real entre la santidad infinita de Dios y la miseria infinita del hombre. Este encuentro es tan intenso que el alma no puede contenerlo y se desborda en lágrimas. Pero Santa Teresa también vio el mecanismo de las falsas lágrimas eucarísticas. Observó cómo el demonio, conociendo la sed de consolaciones del corazón humano, puede provocar emociones intensas durante la misa para confundir al alma y hacerle creer que tiene una relación especial con Dios, cuando en realidad está alimentando su vanidad espiritual. La diferencia crucial que Cristo le reveló es esta: las lágrimas auténticas nacen del reconocimiento de la propia indignidad ante la infinita dignidad de Dios presente en la Eucaristía. Las falsas lágrimas nacen del sentimiento de ser especial, elegido o favorecido por Dios. En la visión, Santa Teresa vio también el futuro. Cristo le mostró cómo en tiempos posteriores muchas personas buscarían experiencias emocionales en la misa, en lugar de buscar la transformación real de sus corazones. Le mostró cómo la cultura sentimental contaminaría incluso la vivencia de la Eucaristía, convirtiendo el encuentro con Dios en una experiencia de entretenimiento espiritual. La revelación más impactante fue cuando Cristo le explicó que las lágrimas durante la Eucaristía son una forma de lenguaje directo entre el alma y Dios. Cada lágrima lleva codificada la verdadera disposición interior de quien la derrama. Por eso, las lágrimas falsas son una especie de mentira dirigida hacia Dios, un intento de engañar al que todo lo ve. Santa Teresa salió de esta visión transformada completamente. Comprendió que la Eucaristía no es solo un sacramento de amor, sino también un sacramento de verdad que revela sin piedad el estado real de cada alma. Las lágrimas que brotan durante la misa son testimonios involuntarios de esta verdad interior. Desde ese día, ella enseñó a sus hijas espirituales que antes de acercarse a la comunión, debían examinar no solo sus pecados externos, sino especialmente sus intenciones más profundas, porque Cristo en la Eucaristía lee el corazón como un libro abierto y responde a cada alma según su verdadera disposición interior. Santa Teresa de Jesús, después de décadas de experiencia mística y dirección espiritual, desarrolló un sistema infalible para discernir cuándo las lágrimas durante la Eucaristía son verdaderamente comunicaciones divinas. Estos 7 signos han sido probados por santos
místicos y directores espirituales durante siglos, y son tan precisos que nunca fallan en revelar la autenticidad de una experiencia sobrenatural. El primer signo es la humildad profunda que sigue inmediatamente a las lágrimas. Santa Teresa enseña que cuando Dios habla al alma durante la Eucaristía, la primera reacción es un reconocimiento abrumador de la propia indignidad. No te sientes especial ni elegido, sino tremendamente pequeño ante la majestuosidad divina. Estas lágrimas te hacen consciente de cuán poco mereces la atención de Dios, y esta conciencia te llena de gratitud infinita por su misericordia inmerecida. Si después de llorar en misa te sientes superior a otros fieles, si piensas que Dios te favorece más que a tus hermanos, entonces tus lágrimas no vienen del cielo. Las auténticas comunicaciones divinas siempre producen el efecto contrario. Te hacen sentir el más indigno de todos los presentes, el que menos merece estar ahí. El segundo signo es la paz sobrenatural que perdura más allá de las emociones. Las lágrimas de origen divino dejan en el alma una serenidad que trasciende cualquier sentimiento humano. Esta paz no depende de las circunstancias externas ni del estado anímico. Es una tranquilidad que viene de la certeza de estar en las manos de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Santa Teresa distingue esta paz de la simple tranquilidad emocional. La paz divina coexiste perfectamente con el dolor, la preocupación o incluso la angustia por situaciones difíciles. Es como si en el centro más profundo del alma hubiera un santuario intocable donde reina la calma absoluta, mientras en la superficie pueden agitarse las tempestades de la vida cotidiana. El tercer signo es el deseo ardiente de purificación personal. Cuando Dios habla a través de las lágrimas eucarísticas, el alma experimenta una sed insaciable de santidad. No se trata de un deseo superficial de mejoramiento, sino de una urgencia espiritual que impulsa a cambios concretos e inmediatos en la forma de vivir. Este deseo de purificación se manifiesta en acciones específicas: mayor frecuencia en la confesión, renuncia voluntaria a comodidades innecesarias, corrección de defectos que antes parecían insignificantes y, sobre todo, una vigilancia constante sobre los movimientos más sutiles del corazón. El alma que ha recibido una comunicación divina no puede permanecer igual. Debe transformarse o sufrirá una inquietud constante. El cuarto signo es la capacidad sobrenatural para perdonar y amar a los enemigos. Santa Teresa observó que las lágrimas auténticas durante la Eucaristía siempre producen una expansión del corazón hacia aquellos que nos han herido. No es un perdón forzado o intelectual, sino una compasión genuina que brota espontáneamente del alma que ha experimentado la misericordia divina. Este perdón no ignora la injusticia ni excusa el mal, pero trasciende el resentimiento y la venganza. El alma comprende que todos somos miserables necesitados de la gracia de Dios, y esta comprensión disuelve la dureza del corazón hacia los ofensores. Si tus lágrimas eucarísticas no producen este efecto, si sigues guardando rencor o deseando el mal para quienes te han dañado, entonces no son lágrimas de origen celestial. El quinto signo es la libertad interior frente a las consolaciones espirituales. Paradójicamente, cuando Dios habla al alma a través de lágrimas auténticas, ésta experimenta un desapego inmediato hacia las mismas consolaciones recibidas. El alma comprende que las lágrimas son solo medios para llegar a Dios, no fines en sí mismas. Santa Teresa enseña que este desapego es crucial para evitar la trampa de convertirse en un goloso espiritual que busca las dulzuras de Dios más que a Dios mismo. El alma que ha recibido comunicación divina está dispuesta a perder todas las consolaciones con tal de cumplir la voluntad de Dios, incluso si eso significa vivir en sequedad espiritual por el resto de su vida. El sexto signo es el conocimiento infuso de verdades espirituales. Las lágrimas de origen divino siempre van acompañadas de una comprensión profunda de misterios de fe que antes parecían incomprensibles.
no es conocimiento intelectual que se pueda explicar con palabras, sino una certeza interior que ilumina el alma desde dentro. Este conocimiento se manifiesta especialmente en una comprensión más profunda del misterio de la Eucaristía. El alma comprende de manera experimental lo que significa la presencia real de Cristo en el sacramento, no como doctrina aprendida, sino como realidad vivida. Esta comprensión transforma completamente la forma de asistir a misa y de recibir la comunión. El séptimo y último signo es la urgencia apostólica de salvar almas. Santa Teresa observó que todas las comunicaciones auténticas de Dios durante la Eucaristía encendían en el alma un celo ardiente por la salvación de los demás. No se trata de proselitismo superficial, sino de un amor genuino que sufre por la perdición de las almas y busca activamente medios para llevarlas a Dios. Este celo se manifiesta en oración constante por los pecadores, en sacrificios voluntarios ofrecidos por la conversión de los alejados de Dios, y en una caridad práctica que busca oportunidades de servir y evangelizar. El alma que ha tocado el corazón de Cristo en la Eucaristía no puede permanecer indiferente ante la suerte eterna de sus hermanos. Santa Teresa advierte que estos 7 signos deben presentarse todos juntos para confirmar la autenticidad de una comunicación divina. La presencia de algunos signos sin los otros indica que la experiencia es mixta, con elementos auténticos contaminados por elementos humanos o incluso diabólicos. Solo cuando los 7 signos se manifiestan simultáneamente y perduran en el tiempo, se puede tener certeza moral de que Dios ha hablado al alma durante la Eucaristía. Existe una aflicción espiritual que atormenta a millones de católicos devotos. Llegan a misa con hambre de Dios, pero salen vacíos, fríos, como si hubieran asistido a un espectáculo ajeno. Ven a otros llorar durante la consagración, mientras ellos permanecen áridos como piedras del desierto. Se preguntan si Dios los ha abandonado, si han cometido algún pecado imperdonable o si simplemente no están destinados a la intimidad divina. Santa Teresa de Jesús conocía profundamente este sufrimiento porque lo vivió durante más de 18 años. Ella llamaba a este estado el sueño mortal del alma, una condición espiritual donde todas las potencias del ser humano parecen anestesiadas ante la presencia de Dios. Pero la santa descubrió que esta aridez aparente puede tener causas completamente diferentes y cada una requiere un remedio específico. La primera causa del alma dormida es la saturación sensorial de la vida moderna. Santa Teresa, aunque vivió en el siglo XVI, profetizó sobre esta condición. En una de sus visiones, Cristo le mostró cómo las almas futuras estarían constantemente bombardeadas por estímulos externos que adormecerían su capacidad de percibir lo sobrenatural. El alma humana tiene una capacidad limitada de atención. Cuando esta capacidad está constantemente fragmentada entre múltiples distracciones, no puede concentrarse en las realidades invisibles. La presencia de Dios en la Eucaristía es infinitamente más sutil que cualquier estímulo sensorial y requiere un alma recogida, silenciosa, capaz de percibir susurros divinos en lugar de gritos mundanos. Santa Teresa prescribe el ayuno de los sentidos como primera medicina. No se trata solo de ayunar de comida, sino de crear períodos prolongados de silencio donde el alma pueda despertar gradualmente a las realidades espirituales. Quien vive constantemente estimulado por ruidos, imágenes y sensaciones, no puede esperar sentir a Dios en la delicadeza del sacramento. La segunda causa es más sutil y peligrosa: la búsqueda inconsciente de sentimientos en lugar de buscar a Dios mismo. Muchas almas duermen espiritualmente porque han confundido la religión con la emocionalidad. Llegan a misa esperando sentir algo, y cuando no experimentan emociones fuertes, concluyen que Dios está ausente. Santa Teresa enseña que esta actitud es la antítesis de la fe verdadera.
La fe auténtica busca a Dios independientemente de lo que se sienta o no se sienta. Es más, la ausencia de sensaciones espirituales puede ser signo de una fe más pura, porque el alma aprende a amar a Dios por Él mismo y no por las consolaciones que puede darle. La tercera causa del alma dormida es la presencia de pecados no confesados o mal confesados. Santa Teresa descubrió que ciertos pecados actúan como anestesia espiritual, embotando la sensibilidad del alma hacia lo divino. No necesariamente son pecados mortales evidentes, sino apegos desordenados que mantienen el corazón dividido. La lujuria, incluso en formas aparentemente menores, tiene un poder especial para adormecer el alma. Santa Teresa observó que quienes alimentan fantasías impuras o consumen contenido que excita los sentidos, encuentran imposible conectar con la pureza infinita de Cristo en la Eucaristía. La sensualidad y la espiritualidad son incompatibles. Una ahoga a la otra inevitablemente. La avaricia sutil también produce sopor espiritual. No se trata solo del amor desmedido al dinero, sino de cualquier apego desordenado a los bienes materiales. El alma que vive preocupada por acumular, por la seguridad económica, por el estatus social que dan las posesiones, no puede elevarse a contemplar los bienes eternos. Santa Teresa decía que el alma avariciosa tiene los ojos vendados para las riquezas del cielo. La cuarta causa es la pereza espiritual disfrazada de humildad. Muchas almas permanecen dormidas porque han aceptado la mediocridad como virtud. Se conforman con una vida espiritual tibia, justificando su falta de fervor con frases como «no soy santo» o «Dios me acepta como soy». Esta falsa humildad es en realidad orgullo disfrazado que rehúsa el llamado universal a la santidad. Santa Teresa fue implacable contra esta actitud. Enseñaba que contentarse con la tibieza espiritual es insultar a Dios, que nos ha creado para la unión íntima con Él. El alma que se justifica en su mediocridad está rechazando las gracias extraordinarias que Dios quiere darle y por eso permanece dormida ante su presencia. La quinta causa del alma dormida es la más dolorosa. Puede ser una purificación permitida por Dios. Santa Teresa descubrió que a veces Dios retira deliberadamente todas las consolaciones sensibles para purificar el alma de sus apegos a los sentimientos espirituales y llevarla a un amor más puro. Esta noche oscura del alma es en realidad una gracia sublime, aunque quien la experimenta sufre intensamente. El alma siente que Dios se la ha abandonado, que sus oraciones no llegan al cielo, que está condenada a la aridez perpetua. Pero Santa Teresa enseña que es precisamente en estos momentos cuando Dios obra más profundamente en el alma, purificándola de imperfecciones que ella misma no puede ver. La prueba de que la aridez es purificación divina y no castigo por pecado es que a pesar de no sentir nada, el alma mantiene un deseo sincero de agradar a Dios y una repugnancia genuina hacia el pecado. Si permanece la voluntad de ser fiel a Dios, incluso sin consolaciones, entonces la sequedad es medicina, no enfermedad. Santa Teresa enseña que el despertar del alma dormida requiere violencia espiritual. El alma debe violentarse a sí misma, forzarse a permanecer en oración aunque no sienta nada, obligarse a asistir a misa aunque parezca inútil, decidirse a buscar a Dios aunque Él parezca esconderse. Esta violencia no es contra la voluntad de Dios, sino a favor de ella. Es la violencia del reino de los cielos que sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El alma dormida debe despertarse con decisiones heroicas, con actos de fe que contradigan sus sentimientos, con una fidelidad que persevere en la oscuridad. El despertar puede ser gradual o súbito, pero siempre llega para quien persevera. Santa Teresa promete que ningún alma sincera permanece dormida para siempre. Dios espera el momento perfecto para despertarla, y cuando lo hace, la alegría es proporcional al tiempo de espera. Hay un tipo de lágrimas durante la Eucaristía
que pocos comprenden y que muchos temen, son las lágrimas del quebrantamiento divino. Santa Teresa de Jesús las experimentó con tal intensidad que llegó a creer que moriría durante la Santa Misa. No son lágrimas dulces de consolación, sino lágrimas ardientes que brotan cuando Dios decide purificar un alma a través del sufrimiento espiritual más intenso que puede experimentar un ser humano. Santa Teresa describe este proceso como una cirugía divina sin anestesia. Dios, como médico infinitamente sabio, identifica en el alma tumores espirituales que deben ser extirpados para salvar la vida eterna del paciente. Estos tumores son apegos, orgullos, egoísmos y imperfecciones tan profundamente arraigados que solo el bisturí del dolor divino puede removerlos. El quebrantamiento comienza cuando Dios permite que el alma vea con claridad meridiana su verdadero estado interior. Es como si 1000 soles iluminaran simultáneamente todos los rincones oscuros del corazón. El alma contempla, horrorizada, la magnitud de su miseria, la profundidad de sus infidelidades, la sutileza de su amor propio disfrazado de virtud. Esta visión no es simple conocimiento intelectual, sino experiencia devastadora. El alma no solo entiende que es pecadora, sino que siente visceralmente el peso de cada infidelidad, la fealdad de cada imperfección, la ingratitud de cada respuesta tibia al amor infinito de Dios. Es como si todos los pecados y imperfecciones de una vida entera se concentraran en un solo momento de conciencia agudísima. Santa Teresa relata cómo durante una misa, mientras contemplaba la hostia consagrada, fue invadida por una comprensión sobrenatural de la pureza infinita de Cristo y, por contraste, de su propia inmundicia espiritual. Vi mi alma como un muladar comparado con la blancura inmaculada del Cordero de Dios. La vergüenza fue tan intensa que deseé desaparecer de la faz de la tierra. ¿Cómo podía ese Dios purísimo dignarse tocar mi corazón corrupto? Las lágrimas que brotan en estos momentos son diferentes a cualquier llanto humano. Santa Teresa las describe como lágrimas de fuego que queman al salir, porque llevan consigo toda la amargura del alma que se reconoce indigna del amor que recibe. Son lágrimas que duelen físicamente, que producen una sensación de desgarramiento interior, como si el corazón se partiera literalmente en dos. Pero este dolor no es castigo sino medicina. Dios permite esta visión terrible de nuestra miseria para liberarnos de la ilusión de nuestra propia bondad. Mientras el alma se cree buena por sí misma, no puede recibir plenamente la gracia divina. Es necesario que se vea pobre, vacía, necesitada, para que Dios pueda llenarla con su riqueza infinita. El quebrantamiento tiene fases que Santa Teresa identificó con precisión médica. La primera fase es el diagnóstico. Dios revela al alma la extensión de su enfermedad espiritual. Esta revelación es tan brutal que muchas almas no la soportan y huyen de la oración, prefiriendo la ignorancia cómoda a la verdad dolorosa. La segunda fase es la extirpación. Dios comienza a arrancar de raíz los apegos desordenados. Esto se experimenta como una serie de pérdidas, pruebas, humillaciones que parecen casuales, pero que están perfectamente calculadas por la providencia divina. El alma pierde lo que más ama después de Dios, para aprender a amar solo a Dios. La tercera fase es la cauterización. Las heridas abiertas por la extirpación de los apegos deben ser selladas con fuego para evitar infecciones futuras. Este fuego es el amor divino que purifica, pero que duele intensamente porque encuentra resistencias en el alma que aún no está completamente rendida. Santa Teresa vivió esto de manera dramática cuando perdió la capacidad de orar durante varios años. Era como si Dios hubiera levantado un muro entre él y ella. Podía ir a misa, podía arrodillarse ante el Santísimo, pero no sentía absolutamente nada. Peor aún, experimentaba una aversión inexplicable hacia las cosas espirituales que antes la consolaban.
Era como estar muerta en vida. Mi alma parecía una casa donde todos hubieran muerto, donde reinara un silencio sepulcral. Iba a misa como quien va a un funeral, el funeral de mi propia vida espiritual. Las lágrimas que derramaba entonces no eran de devoción, sino de desesperación. Pero Santa Teresa descubrió que precisamente en esos momentos de aparente abandono divino, Dios obraba más profundamente en su alma. Como un cirujano que opera a un paciente anestesiado, Dios realizaba transformaciones interiores que ella no podía percibir conscientemente, pero que la estaban preparando para gracias extraordinarias. El alma que está siendo quebrantada por Dios experimenta una sensación constante de estar caminando al borde de un precipicio. Siente que en cualquier momento puede caer en la desesperación total, en la pérdida definitiva de la fe, en el abandono completo de la vida espiritual. Esta sensación de peligro constante es parte del proceso purificador. Santa Teresa enseña que la clave para sobrevivir al quebrantamiento divino es la entrega total sin comprender. El alma debe decir sí a Dios incluso cuando no entiende lo que está pasando, incluso cuando siente que está siendo destruida. Es un acto de fe pura que trasciende todo sentimiento y toda comprensión. Durante el quebrantamiento, las lágrimas eucarísticas se convierten en el único lenguaje que el alma puede usar para comunicarse con Dios. Son lágrimas mudas porque no encuentran palabras para expresar lo que está viviendo. Son lágrimas de entrega total, de abandono sin condiciones, de aceptación del misterio doloroso del amor divino. Estas lágrimas tienen poder redentor no solo para quien las derrama, sino para muchas otras almas. Santa Teresa comprendió que su quebrantamiento no era solo para su purificación personal, sino para la salvación de innumerables pecadores. Cada lágrima de dolor ofrecida en unión con Cristo crucificado se convertía en gracia de conversión para almas que estaban al borde de la perdición eterna. El quebrantamiento divino siempre tiene fecha de vencimiento. Dios no purifica más allá de lo que el alma puede soportar y siempre proporciona la gracia necesaria para perseverar. Santa Teresa promete que quien acepta ser quebrantado por amor saldrá del proceso completamente transformado, capaz de amar con el mismo corazón de Cristo. Existe un peligro espiritual tan sutil y devastador que ha condenado a más almas que muchos pecados evidentes: la confusión entre experiencias místicas auténticas y falsificaciones diabólicas durante la Eucaristía. Santa Teresa de Jesús, después de ser engañada durante años por estas imitaciones satánicas, desarrolló criterios infalibles para distinguir los verdaderos éxtasis de los falsos y advirtió que el demonio es capaz de reproducir casi perfectamente las manifestaciones externas de la unión con Dios. La astucia de Satanás en este campo es terrorífica. Él conoce la sed del alma humana por lo sobrenatural y explota esta necesidad legítima para arrastrar almas hacia la perdición espiritual. Sus falsificaciones son tan perfectas que incluso directores espirituales experimentados pueden ser engañados durante años antes de descubrir la verdad. Santa Teresa relata cómo, durante su juventud religiosa, experimentaba raptos durante la Santa Misa que la llenaban de orgullo espiritual. Veía luces deslumbrantes, escuchaba músicas celestiales, sentía su alma elevarse hasta regiones de felicidad indescriptible. Estas experiencias la convencían de que era una elegida de Dios, una santa privilegiada que recibía favores extraordinarios negados a otras religiosas. Pero años después, con la ayuda de santos directores espirituales, Santa Teresa descubrió la verdad aterradora. Muchas de esas experiencias habían sido manufacturas diabólicas diseñadas para alimentar su vanidad y alejarla de la verdadera humildad. El demonio había estado jugando con su alma como un gato juega con un ratón, permitiéndole creer que volaba hacia el cielo, mientras en realidad descendía hacia el infierno del amor propio. El primer signo de un falso éxtasis es que deja al alma inflada de orgullo espiritual.
Después de la experiencia, el alma se siente especial, elegida, superior a otros fieles que no reciben tales favores. Hay una satisfacción secreta, un gozo en ser diferente, una complacencia en la propia espiritualidad que es exactamente opuesta a lo que produce un verdadero encuentro con Dios. Santa Teresa enseña que los éxtasis auténticos siempre humillan profundamente al alma. Después de un verdadero encuentro con Dios, el alma se siente más indigna que nunca, más consciente de su miseria, más necesitada de la misericordia divina. Si una experiencia mística te hace sentir orgulloso de tu espiritualidad, puedes estar seguro de que no viene del cielo. El segundo signo de falsificación diabólica es la búsqueda compulsiva de repetir la experiencia. El alma que ha sido engañada por falsos éxtasis desarrolla una adicción espiritual. Necesita constantemente nuevas experiencias, sensaciones más intensas, manifestaciones más espectaculares. Se convierte en una drogadicta de lo sobrenatural que va de experiencia en experiencia sin encontrar nunca la paz verdadera. En contraste, quien ha experimentado un verdadero éxtasis queda tan saciado espiritualmente que puede vivir años sin necesidad de repetir la experiencia. El alma comprende que Dios se ha comunicado una vez de manera perfecta y eso le basta para toda una vida de fidelidad. No necesita constantemente nuevos hits espirituales porque ha tocado la fuente misma de toda satisfacción. El tercer signo del engaño diabólico es que las experiencias no producen frutos duraderos de santidad. El alma puede experimentar arrebatos místicos durante la misa, pero su vida cotidiana permanece llena de imperfecciones, impaciencia, críticas, vanidad, apegos desordenados. Hay una desconexión total entre las experiencias sobrenaturales y la transformación moral real. Santa Teresa era implacable en este punto. Los verdaderos favores de Dios siempre producen mayor humildad, mayor caridad, mayor despego de las criaturas. Si una experiencia mística no te hace más santo en la práctica diaria, es una falsificación diabólica, por muy celestial que parezca. El cuarto signo es la teatralidad de las manifestaciones. Los falsos éxtasis tienden a ser espectaculares, visibles, llamativos. El alma cae en éxtasis de manera dramática. Sus manifestaciones externas son impresionantes. Otros fieles quedan asombrados por la intensidad de su experiencia. Hay algo en estas manifestaciones que busca la admiración ajena, que necesita testigos para validarse. Los éxtasis auténticos, según Santa Teresa, tienden a ser discretos, internos, casi imperceptibles externamente. El alma puede estar viviendo una unión profundísima con Dios mientras mantiene una apariencia completamente normal. Dios no necesita espectáculos para comunicarse con sus criaturas. Prefiere la intimidad silenciosa a la exhibición pública. El quinto signo de falsificación es la resistencia a la obediencia y la dirección espiritual. El alma engañada por falsos éxtasis se vuelve autosuficiente espiritualmente. Cree que sus experiencias la colocan por encima de la necesidad de directores espirituales, confesores o incluso de la autoridad eclesiástica. Hay una independencia espiritual que es orgullo puro disfrazado de mística. Santa Teresa enseña que quien recibe verdaderos favores de Dios se vuelve más dependiente que nunca de la dirección espiritual. Comprende que las experiencias místicas son peligrosas sin guía experta y busca activamente la confirmación y orientación de directores santos y preparados. El sexto signo del engaño diabólico es la curiosidad malsana por lo oculto y lo extraordinario. El alma falsamente mística desarrolla apetito por revelaciones privadas, profecías, fenómenos paranormales y toda clase de manifestaciones que satisfagan su sed de novedad sobrenatural. Se aleja gradualmente de los medios ordinarios de santificación para buscar caminos extraordinarios que alimenten su vanidad. En contraste,
Las almas que han recibido gracias místicas auténticas se aferran más que nunca a los medios ordinarios. La misa diaria, la oración vocal, los sacramentos, las devociones tradicionales. Comprenden que lo extraordinario es solo para preparar lo ordinario, que Dios da experiencias místicas para que el alma viva mejor la vida cristiana normal. Santa Teresa desarrolló una prueba definitiva para distinguir experiencias auténticas de falsificaciones. El alma que ha tenido un encuentro verdadero con Dios durante la Eucaristía queda marcada con una sed insaciable de sufrir por amor. No busca consolaciones sino cruz. No huye del dolor, sino que lo abraza como participación en la pasión de Cristo. El alma falsamente mística huye instintivamente del sufrimiento. Sus experiencias la llevan a buscar cada vez más comodidades espirituales, más consolaciones, más experiencias placenteras. Es incapaz de abrazar voluntariamente la cruz, porque su espiritualidad es fundamentalmente egoísta, aunque se disfrace de mística. Existe un momento durante la Santa Eucaristía en que el alma trasciende completamente su condición humana y experimenta una fusión tan profunda con Cristo que ya no puede distinguir entre su propio ser y la presencia divina. Santa Teresa de Jesús alcanzó este estado supremo que ella llamó matrimonio espiritual, donde el alma se une a Dios de manera tan íntima que se convierte, según sus propias palabras, en una misma cosa con Él. Esta unión mística no es una experiencia emocional ni una consolación espiritual pasajera. Es una transformación ontológica, donde la esencia misma del alma se eleva a participar de la naturaleza divina. Santa Teresa lo describe como una llama que se une a otra llama mayor hasta convertirse en una sola llama, pero manteniendo su identidad propia. El alma no se disuelve en Dios, sino que se perfecciona hasta el punto de poder amar con el mismo amor de Dios. Durante la consagración de la misa, cuando el sacerdote pronuncia las palabras «Este es mi cuerpo», Santa Teresa experimentaba una penetración sobrenatural que la llevaba al centro más íntimo de su ser. Allí, en lo que ella llamaba el castillo interior, su alma se encontraba con Cristo de una manera tan directa que no mediaba ningún tipo de imagen, sensación o concepto intelectual. Era un encuentro de esencia a esencia, de amor puro con amor infinito. En estos momentos supremos, escribía la santa, el alma comprende por experiencia lo que significa ser imagen de Dios. No es que se parezca a Dios, sino que Dios se refleja en ella con tanta perfección que quien la mira ve a Cristo mismo viviendo en una criatura humana. Las lágrimas que brotan durante esta unión mística son completamente diferentes a cualquier otro tipo de llanto espiritual. Santa Teresa las describía como lágrimas cristalinas que el alma llora de pura felicidad al reconocerse amada con el mismo amor con que el Padre ama al Hijo. Estas lágrimas no nacen del dolor ni de la emoción, sino de una plenitud tan grande que el alma no puede contenerla y se desborda en expresiones físicas. Durante la unión mística, el alma experimenta una certeza absoluta sobre las verdades más profundas de la fe. No es que comprenda intelectualmente los misterios divinos, sino que los vive desde dentro, los experimenta como realidades tangibles. La Trinidad deja de ser una doctrina para convertirse en una experiencia familiar. El alma siente al Padre engendrando al Hijo, al Espíritu Santo procediendo de ambos y su propio ser participando de esta vida íntima divina. Santa Teresa relata cómo durante estas uniones supremas su alma parecía expandirse hasta dimensiones infinitas para poder recibir a Dios completamente. Era como si mi pequeño corazón se convirtiera en un océano capaz de contener la inmensidad divina sin que Él perdiera nada de su infinitud, ni yo perdiera nada de mi pequeñez. En este estado, el alma comprende con claridad meridiana el sentido de su existencia. Ve su vida entera desde la perspectiva divina,
Entiende por qué tuvo que pasar por cada sufrimiento, por qué Dios permitió cada prueba, como cada momento de su historia personal ha sido una preparación para esta unión suprema. Todo cobra sentido en un instante de comprensión que vale más que años de estudio teológico. La transformación que produce la unión mística es permanente e irreversible. El alma que ha sido elevada a este estado ya no puede vivir como antes. Su manera de amar, de sufrir, de gozar, de relacionarse con las criaturas, queda para siempre marcada por el sello de la divinidad. Santa Teresa decía que el alma se convierte en otro Cristo, capaz de amar a las criaturas con el mismo corazón del Redentor. Durante la unión mística eucarística, Santa Teresa experimentaba una compasión sobrenatural por todos los pecadores del mundo. Podía sentir en su propio corazón el dolor de Cristo por cada alma que se perdía, y al mismo tiempo experimentaba una confianza inquebrantable en la misericordia divina. Esta paradoja de dolor infinito y esperanza infinita coexistiendo en el mismo corazón la convertía en víctima voluntaria por la salvación de las almas. El alma unida místicamente a Cristo durante la Eucaristía adquiere una sed insaciable de sufrimiento redentor. No busca el dolor por masoquismo espiritual, sino porque comprende que el sufrimiento unido a la pasión de Cristo tiene poder de redención infinito. Santa Teresa pedía constantemente a Dios más sufrimientos, más pruebas, más oportunidades de participar en la obra salvadora del Redentor. En esta unión suprema, el alma descubre que su capacidad de amar no tiene límites. Puede amar simultáneamente a Dios con todo su ser y a todas las criaturas sin que ningún amor disminuya el otro. Es como si hubiera encontrado la fuente misma del amor y pudiera dar infinitamente sin agotarse jamás. Santa Teresa amaba a sus hermanas religiosas, a sus directores espirituales, a los pecadores más empedernidos, con la misma intensidad con que amaba a Cristo, porque había aprendido a amar con el corazón de Cristo. La unión mística también otorga al alma una libertad absoluta frente a todas las criaturas. Nada puede perturbar su paz, porque su felicidad no depende de circunstancias externas, sino de su unión con Dios. Santa Teresa podía experimentar contradicciones, persecuciones, enfermedades, incomprensiones, y mantener una alegría inquebrantable porque su gozo tenía su fuente en regiones donde las tempestades de la vida no pueden llegar. Esta libertad sobrenatural se manifiesta especialmente en el desapego total de la propia reputación. El alma unida místicamente a Cristo no puede ofenderse por críticas, calumnias o incomprensiones, porque ya no vive para sí misma, sino para Dios. Su honor es el honor de Cristo, su gloria es la gloria divina, su satisfacción es hacer la voluntad del Padre Celestial. Santa Teresa advertía que la unión mística verdadera siempre produce una humildad abismal. Cuanto más se une el alma a Dios, más comprende su propia nada, más se asombra de que Dios se digne mirarla. Esta humildad no es depresiva sino gozosa, porque nace del reconocimiento de haber recibido todo por pura gracia inmerecida. El alma místicamente unida a Cristo vive simultáneamente en el tiempo y en la eternidad. Durante la misa puede experimentar la liturgia celestial, donde todos los santos y ángeles adoran al Cordero inmolado. Ve su pequeña participación eucarística como parte de la adoración cósmica que se eleva constantemente hacia el trono de Dios desde toda la creación. En lo más profundo de tu ser existe un vacío que ninguna criatura puede llenar. Santa Teresa de Jesús descubrió que esta sed insaciable del alma humana no es un defecto de la naturaleza, sino la marca distintiva que Dios imprimió en nosotros para que solo en Él encontremos descanso. Durante sus experiencias eucarísticas más intensas, la santa comprendió que cada lágrima derramada en la misa es un grito del alma que clama por su patria eterna, por la unión definitiva con su Creador. Esta sed de infinito se manifiesta de 1000 maneras en la vida cotidiana.
pero pocas personas comprenden su verdadero significado. La experimentas cuando ningún logro te satisface completamente, cuando después de alcanzar lo que deseabas, sigues sintiendo un vacío inexplicable. La sientes en esos momentos de soledad existencial, donde, rodeado de gente, te descubres profundamente solo. La reconoces en esa nostalgia indefinible por algo que no puedes nombrar, pero que sabes que existe. Santa Teresa vivió durante años tratando de calmar esta sed con criaturas. Buscó satisfacción en las amistades humanas, en los gustos refinados, en las consolaciones espirituales, en el reconocimiento de su santidad. Pero cada intento de saciar su hambre infinita con alimentos finitos la dejaba más hambrienta que antes, más consciente del abismo que llevaba dentro. Durante una misa particularmente intensa, Cristo le reveló la verdad que cambiaría su comprensión de la existencia humana. Teresa, tu corazón es tan grande como yo mismo, porque yo lo hice para mí. Por eso nada que no sea yo puede llenarlo. La sed que sientes es la sed que yo tengo de ti, reflejada en tu alma. Esta revelación iluminó toda su experiencia anterior. Comprendió que la inquietud constante del corazón humano no es castigo por el pecado original, sino invitación permanente del Creador. Dios mantiene despierta en nosotros esta sed precisamente para que no nos conformemos con menos que Él mismo. Es la voz del infinito llamándonos constantemente hacia casa. Pero Santa Teresa también descubrió algo perturbador. Esta sed de infinito puede ser pervertida y dirigida hacia criaturas que prometen lo que solo Dios puede dar. Cuando el alma trata de saciar su hambre de absoluto con placeres relativos, se produce una deformación espiritual que la aleja cada vez más de su destino verdadero. La lujuria es sed de infinito pervertida. El alma busca en el placer corporal la plenitud que solo Dios puede dar, y por eso ninguna experiencia sensual la satisface completamente. Siempre necesita más, siempre busca sensaciones más intensas, porque inconscientemente está buscando al infinito en lo finito. Esta búsqueda está condenada al fracaso, pero puede arrastrar al alma hacia abismos de degradación progresiva. La avaricia es igualmente sed de infinito mal orientada. El alma cree que acumulando bienes materiales alcanzará la seguridad absoluta que anhela. Pero ninguna cantidad de dinero o propiedades puede satisfacer un deseo que es esencialmente sobrenatural. Por eso los avaros nunca tienen suficiente, siempre necesitan más, porque buscan en lo temporal lo que solo encontrarán en lo eterno. La soberbia es la perversión más sutil de la sed de infinito. El alma busca ser adorada como Dios, busca ocupar el lugar del absoluto en su propia existencia y en la vida de otros. Quiere ser el centro de todo, la medida de todo, la finalidad de todo. Esta pretensión es tan absurda como trágica, pero explica por qué el orgullo es el más destructivo de todos los pecados. Santa Teresa enseña que reconocer la sed de infinito es el primer paso hacia la verdadera conversión. Mientras el alma no comprenda la verdadera dimensión de su hambre, seguirá buscando en lugares equivocados y viviendo en frustración constante. Pero cuando descubre que su inquietud es llamada divina, puede orientar correctamente su búsqueda. Durante la Eucaristía, esta sed de infinito encuentra su verdadero objeto. Cristo presente en el sacramento no solo satisface el hambre del alma, sino que la expande para que pueda recibir aún más de Dios. Es como si cada comunión ensanchara la capacidad del corazón, preparándolo para contenidos cada vez mayores de divinidad. Las lágrimas que brotan durante la misa, cuando el alma reconoce su sed de infinito, son lágrimas de reconocimiento. El alma llora porque finalmente entiende para qué fue creada, por qué ha vivido siempre insatisfecha, hacia dónde debe orientar su búsqueda. Son lágrimas de quien encuentra agua después de caminar años por el desierto. Santa Teresa describe 3 grados en el reconocimiento de la sed de infinito. En el primer grado,
El alma reconoce intelectualmente que solo Dios puede satisfacerla, pero sigue buscando complementos en las criaturas. Es como quien sabe que debe ir al médico, pero sigue automedicándose con remedios caseros. En el segundo grado, el alma renuncia prácticamente a buscar satisfacción definitiva en las criaturas, pero aún no ha encontrado el camino para saciar su sed en Dios. Vive en una especie de ayuno espiritual, consciente de su hambre pero sin saber cómo alimentarse adecuadamente. En el tercer grado, el alma descubre que la sed de infinito solo se calma momentáneamente en esta vida, pero que esta experiencia parcial es anticipo de la saciedad eterna que le espera en la patria celestial. Aprende a vivir en esperanza, alimentándose de migajas eucarísticas que le dan fuerzas para seguir caminando hacia el banquete eterno. Este reconocimiento de la sed de infinito transforma completamente la relación del alma con el sufrimiento. Santa Teresa comprendió que todo dolor humano, correctamente entendido, es manifestación de esta sed fundamental. Sufrimos porque fuimos hechos para la plenitud infinita y vivimos en un mundo de limitaciones. Pero este sufrimiento se convierte en aliado cuando nos recuerda constantemente que no estamos en casa, que somos peregrinos hacia una patria mejor. El alma que ha reconocido su sed de infinito vive con una esperanza inquebrantable. Sabe que cada experiencia de vacío, cada decepción, cada límite encontrado es confirmación de que está destinada a algo mucho mayor que todo lo que este mundo puede ofrecer. Esta esperanza la libera del desespero y le da fuerzas para perseverar en las pruebas más duras. Santa Teresa promete que quien reconoce honestamente su sed de infinito y la orienta hacia Dios, encontrará ya en esta vida anticipos de la satisfacción eterna. La Eucaristía se convierte entonces en manantial que calma momentáneamente la sed, mientras prepara al alma para la fuente inagotable que la espera en el cielo. Santa Teresa de Jesús desarrolló un ritual secreto de preparación eucarística que transformaba cada comunión en un encuentro místico profundo. Este método que ella enseñó únicamente a sus hijas espirituales más avanzadas tiene el poder de abrir el alma a gracias extraordinarias durante la Santa Misa. No es superstición ni devoción sentimental, sino una técnica espiritual basada en principios teológicos sólidos que prepara metódicamente cada facultad del alma para recibir a Cristo. La preparación comienza la noche anterior a la comunión con lo que Santa Teresa llamaba el examen de la morada. El alma debe inspeccionar cuidadosamente el estado de su interior, como quien prepara la casa más lujosa para recibir al huésped más importante. Este examen no se limita a revisar pecados cometidos, sino que incluye una evaluación profunda de las disposiciones interiores, los apegos sutiles, las resistencias inconscientes a la gracia. Santa Teresa enseñaba a sus hijas a imaginar su alma como un castillo de cristal con 7 moradas concéntricas. La noche antes de comulgar, debían recorrer mentalmente cada morada, identificando qué obstáculos podrían impedir que Cristo penetre hasta el centro más íntimo de su ser. No basta con limpiar la entrada del castillo, decía la santa. Es necesario que todas las puertas interiores estén abiertas para que el rey pueda llegar hasta su trono. El primer paso del ritual es la purificación de la memoria. Santa Teresa había descubierto que los recuerdos perturbadores, los resentimientos no resueltos y las nostalgias desordenadas actúan como muros que impiden la comunicación íntima con Cristo Eucarístico. La técnica consiste en revisar sistemáticamente los recuerdos que causan agitación y entregarlos conscientemente a la misericordia divina. Imagina que depositas cada recuerdo doloroso en las llagas de Cristo crucificado, instruía Santa Teresa. Deja que su sangre preciosa lave toda amargura, todo rencor, toda herida que mantenga cerrado tu corazón. Quien comulga con la memoria llena de basura no puede recibir la pureza infinita de Cristo. El segundo paso es la purificación del entendimiento. La mente humana,
constantemente bombardeada por preocupaciones, planes y distracciones, debe ser vaciada completamente antes de la comunión. Santa Teresa enseñaba una técnica específica. Recoge todos tus pensamientos como si fueran pájaros dispersos y enciérralos en la jaula de un solo pensamiento. Mañana recibiré a mi Dios. Esta concentración mental no es fácil y requiere práctica constante. Santa Teresa advertía que muchas almas fracasan en recibir gracias extraordinarias durante la Eucaristía, precisamente porque llegan con la mente dispersa, incapaces de atender a la presencia divina que están recibiendo. Es como tener una conversación importante mientras tu mente está en 1000 lugares diferentes, explicaba la santa. El tercer paso, el más crucial, es la preparación de la voluntad. Aquí Santa Teresa revelaba el secreto más profundo de su método. La voluntad debe hacer un acto de entrega total antes de recibir la comunión. No basta con desear recibir a Cristo. Es necesario entregarle previamente todo lo que somos y tenemos, sin reservas ni condiciones. La comunión verdadera, enseñaba Santa Teresa, es un intercambio de dones. Cristo te da todo lo que Él es, pero solo puede hacerlo si tú le das todo lo que eres. Si guardas algo para ti mismo, Él no puede darse completamente. Este acto de entrega total incluye la salud, la reputación, los planes futuros, las personas amadas, incluso la propia salvación. Todo debe ser puesto en las manos de Cristo antes de recibirlo sacramentalmente. La cuarta fase del ritual se realiza durante la misa misma, específicamente durante la consagración. Santa Teresa enseñaba a concentrar toda la atención en el momento exacto en que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. En ese instante, decía, el cielo se abre y Cristo desciende al altar. Tu alma debe estar completamente presente, como María al pie de la cruz, contemplando el misterio que se realiza ante tus ojos. Durante la elevación de la hostia, Santa Teresa practicaba lo que llamaba la mirada de amor puro. Consistía en dirigir hacia Cristo eucarístico un acto de amor que no pedía nada, no buscaba consolaciones, no tenía otro objetivo que amar por amar. Mira a Cristo como Él te mira a ti, instruía, con amor gratuito, sin segundas intenciones, simplemente porque Él es quien es y tú eres quien eres. El momento más delicado del ritual ocurría inmediatamente antes de recibir la comunión. Santa Teresa enseñaba a hacer una oración que ella había recibido en visión directamente de Cristo. Señor mío y Dios mío, no soy digna de que vengas a mi alma, pero una sola palabra tuya bastará para transformar mi indignidad en morada digna de tu presencia. Ven, porque sin ti no soy nada, pero contigo puedo ser santa. Después de recibir la comunión, Santa Teresa practicaba el silencio adorante. Durante al menos 15 minutos permanecía completamente inmóvil, sin hacer oraciones vocales, sin pedir favores, simplemente adorando la presencia real de Cristo en su alma. Es el momento más precioso de toda la vida espiritual, decía. Cristo está físicamente presente en tu interior. No pierdas ni un segundo de esta gracia inmensa. Durante este tiempo de adoración post-comunión, Santa Teresa experimentaba las visiones más extraordinarias, recibía las enseñanzas más profundas, vivía los éxtasis más intensos, pero advertía que estos fenómenos no eran el objetivo del ritual, sino consecuencias secundarias de una disposición perfecta para recibir a Cristo. El ritual concluía con lo que Santa Teresa llamaba el propósito eucarístico. Antes de que terminara la presencia sacramental de Cristo en su alma, hacía una promesa específica y concreta de cómo iba a vivir ese día en respuesta al don recibido. Cada comunión debe cambiar algo en tu vida, enseñaba. Si comulgas y sigues igual, es señal de que no has recibido verdaderamente a Cristo. Santa Teresa garantizaba que quien practicara fielmente este ritual durante un año experimentaría una transformación espiritual radical. No es posible prepararse así para la comunión y seguir siendo el mismo, afirmaba. Cristo no puede resistir un alma que se prepara con tanto amor
y se entrega con tanta generosidad. En sus últimos años de vida, cuando Santa Teresa había alcanzado las cimas más altas de la unión mística, Cristo le reveló una promesa extraordinaria que cambiaría para siempre su comprensión del destino eterno. Esta promesa no era solo para ella, sino para todas las almas que perseveraran fielmente en buscar a Dios a través de las lágrimas eucarísticas, que no se rindieran ante la aridez espiritual, que continuaran comulgando con fe incluso cuando no sintieran nada. La revelación ocurrió durante una misa en el convento de San José de Ávila. Mientras Santa Teresa se preparaba para recibir la comunión, sintió que su alma era elevada a una región que trascendía completamente la experiencia humana. Allí, Cristo le mostró no solo su propio destino eterno, sino el destino de todas las almas que habían aprendido a llorar auténticamente durante la Eucaristía. Teresa, le dijo el Señor, mira lo que espera a quienes perseveran en buscarme a través de lágrimas sinceras durante la Santa Misa. Y lo que Santa Teresa contempló la dejó muda de asombro durante días. Vio que cada lágrima derramada sinceramente durante la Eucaristía quedaba grabada eternamente en el corazón de Dios. No se perdía ninguna, no se olvidaba jamás. Cada gota de llanto auténtico se convertía en una perla preciosa que adornaría la corona de gloria que el alma recibiría en el cielo. Pero no era solo adorno exterior, sino que cada lágrima se transformaba en una capacidad aumentada de gozo eterno. Cristo le explicó: cada lágrima sincera derramada en la misa agranda el corazón del alma para que pueda recibir más de mi gloria en la eternidad. Quien llora mucho por amor en la tierra, reirá infinitamente más en el cielo. Quien se vacía de sí mismo a través de lágrimas santas, será llenado hasta rebosar de mi divinidad para siempre. Santa Teresa vio cómo las almas que habían perseverado en la búsqueda eucarística ocupaban lugares especiales en el cielo. No era cuestión de privilegios arbitrarios, sino de capacidad desarrollada, como vasos que se habían ensanchado progresivamente a través del dolor, y las lágrimas sagradas podían contener torrentes de felicidad divina que otros bienaventurados por su menor capacidad no podían recibir. Pero la promesa más extraordinaria era otra. Cristo le mostró que quienes habían aprendido a comunicarse con Él a través de lágrimas durante la Eucaristía, mantendrían esa comunicación íntima por toda la eternidad. Serían como esposas místicas que conocían el lenguaje secreto del corazón divino, capaces de conversar con Dios de manera que otros santos no podían alcanzar. En mi reino eterno, le reveló Cristo, habrá grados infinitos de bienaventuranza, pero quienes me conocieron íntimamente en la Eucaristía, quienes aprendieron a amarme a través de lágrimas purificadas, gozarán de una familiaridad conmigo que será fuente de alegría especial para toda la corte celestial. Santa Teresa vio también que estas almas privilegiadas tendrían una misión especial en el cielo. Serían mediadoras entre Cristo y las almas que aún peregrinan en la tierra. Su experiencia eucarística las habría preparado para comprender perfectamente las necesidades espirituales de quienes todavía luchan con la aridez, las tentaciones y las purificaciones dolorosas. Serán como puentes de misericordia, le explicó el Señor, que ayudarán a otras almas a encontrar el camino hacia la intimidad eucarística. Su intercesión será especialmente poderosa para quienes buscan sinceramente, pero no encuentran el camino. La visión se intensificó cuando Cristo le mostró el momento específico de la muerte de estas almas eucarísticas. Santa Teresa vio que quienes habían vivido una auténtica espiritualidad eucarística experimentarían una muerte completamente diferente. En lugar del terror natural ante lo desconocido, sentirían una alegría creciente, como novias que van al encuentro del esposo eternamente amado. Para estas almas, le dijo Cristo, la muerte no será separación, sino consumación. Han aprendido a morir diariamente durante la misa. Han experimentado ya la transformación que la muerte física completa. Por eso, el paso de esta vida a la eternidad será para ellas como el paso de la vigilia al sueño para quien está muy cansado.
Santa Teresa contempló también cómo estas almas durante su agonía serían visitadas especialmente por Cristo Eucarístico. Como habían aprendido a reconocerlo en el sacramento durante la vida, lo reconocerían inmediatamente en el momento supremo. Su última comunión terrena se fundiría con su primera comunión eterna en una continuidad perfecta, pero la promesa más consoladora era para quienes habían perseverado en la sequedad espiritual sin abandonar la práctica eucarística. Cristo le mostró que estas almas, que habían comulgado por pura fe durante años sin sentir consolación alguna, recibirían en el momento de la muerte una inundación de gozo que compensaría infinitamente todos los años de aridez. Las almas secas que perseveraron, le reveló el Señor, experimentarán al morir una explosión de felicidad tan intensa que comprenderán por qué fue necesaria toda la sequedad anterior. Verán que cada comunión árida era una semilla de gloria que germinará en alegría eterna. Santa Teresa vio también que estas almas privilegiadas tendrían en el cielo una comprensión especial del misterio eucarístico que ni los ángeles poseen. Como habían conocido a Cristo bajo las especies sacramentales, comprenderían aspectos de la humildad divina que solo pueden aprenderse a través de la experiencia eucarística. Los ángeles me adoran en mi gloria, le explicó Cristo, pero solo las almas eucarísticas me han conocido en mi humildad. Esta experiencia les dará en el cielo una perspectiva única de mi misterio que será fuente de contemplación eterna. La visión culminó cuando Cristo le mostró la gloria específica que espera a quienes habían aprendido a distinguir las lágrimas auténticas de las falsas durante la Eucaristía. Estas almas purificadas de todo autoengaño espiritual brillarían en el cielo con una transparencia especial que reflejaría la verdad divina sin obstáculos. Serán como cristales purísimos, le dijo el Señor, a través de los cuales mi luz brillará sin distorsión alguna. Su honestidad espiritual en la tierra las habrá preparado para ser instrumentos perfectos de mi verdad en la eternidad. Santa Teresa salió de esta visión con una certeza inquebrantable. Vale la pena cualquier sufrimiento, cualquier purificación, cualquier año de sequedad, con tal de alcanzar el destino glorioso que espera a las almas eucarísticas fieles. Esta promesa se convirtió en el motor de su perseverancia y el mensaje más importante que quiso transmitir a las generaciones futuras. En este momento supremo, mientras escuchas estas palabras, tu alma está en una encrucijada eterna. Todo lo que Santa Teresa de Jesús vivió, sufrió y descubrió sobre las lágrimas eucarísticas ha llegado hasta ti no por casualidad, sino por designio divino. Dios ha permitido que conozcas estos secretos porque tu alma está preparada para dar el salto hacia una intimidad eucarística que transformará completamente tu existencia. Ya no puedes pretender ignorancia. Has escuchado cómo distinguir las lágrimas auténticas de las falsas. Has conocido el ritual secreto de preparación. Has visto las promesas eternas que esperan a quienes perseveran. Ahora debes decidir. ¿Seguirás viviendo una vida espiritual mediocre o te atreverás a buscar la unión mística con Cristo a través de la Eucaristía? Santa Teresa te grita desde la eternidad: no te conformes con menos que Dios mismo. Tu alma fue creada para la intimidad divina, no para la tibieza espiritual. Cada misa a la que asistas de ahora en adelante será una oportunidad de oro para practicar todo lo que has aprendido. Cada comunión puede convertirse en un encuentro transformador si aplicas fielmente las enseñanzas de la gran mística de Ávila. Pero también has conocido los peligros. Sabes que puedes autoengañarte, que el demonio puede falsificar experiencias místicas, que tus propias emociones pueden traicionarte. Esta sabiduría es tu armadura espiritual. Úsala para discernir, para protegerte, para caminar seguro por los senderos de la mística eucarística. El tiempo apremia. No sabes cuántas misas más podrás vivir en esta tierra. Cada una que desperdicies por falta de preparación, por tibieza, por distracción, es una oportunidad perdida para siempre.
Santa Teresa pasó 18 años en sequedad espiritual porque no conocía lo que tú acabas de aprender. No cometas el mismo error. Tu destino eterno se está decidiendo ahora, en este instante, en esta decisión. O te conviertes en un alma eucarística que busca la intimidad con Cristo a través de lágrimas purificadas, o permaneces en la multitud de almas tibias que viven conformadas con una religiosidad superficial. La promesa de Santa Teresa es firme. Quien persevere en esta búsqueda experimentará ya en esta vida anticipos del cielo, y en la eternidad gozará de una intimidad especial con Cristo que durará para siempre. Pero la decisión es tuya y el momento es ahora. No dejes pasar esta gracia. La próxima misa a la que asistas puede ser el comienzo de tu transformación mística. Santa Teresa te espera del otro lado, intercediendo para que tengas el valor de dar este paso decisivo hacia la santidad eucarística. Si sientes que tu alma está llamada a esta intimidad eucarística extraordinaria, demuestra tu compromiso suscribiéndote a este canal, donde continuaremos explorando los secretos místicos de los grandes santos. Y si esta enseñanza ha tocado profundamente tu corazón, compártela con otras almas sedientas de Dios que necesitan conocer estos tesoros espirituales que pueden transformar su vida para siempre.